Empresaria y madre, cómo equilibra su tiempo y logra el éxito. Escena 1. Introducción al camino de una madre empresaria. Hoy quiero hablarte de un camino lleno de retos, triunfos, momentos de incertidumbre y, sobre todo, de un profundo aprendizaje. Este es el testimonio de una mujer que ejerce dos roles muy importantes a la vez, el de madre y el de empresaria. Equilibrar su tiempo, sus responsabilidades familiares, su pasión por los negocios y su deseo de alcanzar el éxito personal es el hilo conductor de esta historia. A lo largo de este extenso relato, conoceremos cada detalle de sus vivencias, reflexiones, estrategias y métodos que le han permitido no solo sobrevivir, sino prosperar en ambos frentes. Este relato se divide en múltiples escenas que abarcan desde sus inicios, sus motivaciones, sus primeras experiencias en el mundo laboral, sus errores y aciertos, así como el impacto de la maternidad en su vida y la forma en que adoptó sistemas de organización y planificación. También profundizaremos en el desarrollo de su mentalidad de liderazgo, la manera en que maneja el estrés y el agotamiento, sus filosofías personales, la forma en que se relaciona con su equipo de trabajo, cómo delega tareas, y por supuesto, cómo comparte tiempo de calidad con sus hijos y su familia. Al final, esperamos que este testimonio sea un faro de inspiración para quienes busquen conciliar estos dos aspectos de la vida, la familia y el emprendimiento. Puede ser una mujer que está a punto de emprender, o un hombre que quiere entender mejor a su pareja y compartir con ella las responsabilidades familiares, o cualquier persona que desee aprender a gestionar el tiempo de manera eficiente. Comencemos. Escena 2. Los primeros sueños. Desde niña, creció en un entorno donde los sueños eran alentados y celebrados. Su familia estaba compuesta por padres con amplias metas y abuelos que siempre les recordaban a ella y a sus hermanos la importancia de la educación. Sin embargo, también la enseñaron a valorar la disciplina, la ética de trabajo y el compromiso con los demás. Solía imaginarse a sí misma hablando ante una multitud, expresando ideas que a veces ni siquiera comprendía del todo, pero que la hacían sentir importante. Entre juegos con muñecas y actividades escolares, empezó a tomar protagonismo cuando se trataba de dirigir obras de teatro infantiles o proyectos de clase. Sus profesores la veían con curiosidad, una niña con dotes de liderazgo que a menudo motivaba a sus compañeros. Conforme fue creciendo, desarrolló varias pasiones, la música, la escritura y la resolución de problemas. En la secundaria, se dio cuenta de que tenía una gran facilidad para organizar eventos y motivar a otros a unirse a sus propuestas. Sin embargo, aún no tenía clara cuál era su vocación exacta. Lo que sí sabía era que no le gustaba la idea de tener una vida monótona. Quería retos, quería superarse, quería aportar algo al mundo. Escena 3. La influencia familiar y la formación académica. La familia jugó un papel crucial en su formación. Sus padres siempre le decían, sigue lo que te apasione, pero no olvides que la pasión sin disciplina no te llevará muy lejos. Así que ella se esforzaba por mantener buenas calificaciones, no para complacer a los demás, sino para demostrar que era capaz de sobresalir en lo que se propusiera. A la hora de elegir una carrera universitaria, se inclinó por la administración de empresas. Pensó que esa área le permitiría conocer la base de los negocios y tener herramientas para, algún día, fundar su propia compañía. Mientras cursaba sus estudios, se involucró en grupos estudiantiles, organizando conferencias y participando en actividades de voluntariado. Fue así como empezó a desarrollar una conciencia social que luego influiría en la cultura organizacional de sus futuros emprendimientos. En la universidad, se topó con profesores que la inspiraron a pensar en grande y mentores que le insistían en la importancia de la ética. Ella siempre creía que para triunfar en los negocios no había necesidad de sacrificar valores. Al contrario, pensaba que la integridad era el cimiento de cualquier proyecto exitoso y duradero. Escena 4. Primeros pasos en el mundo laboral. Al graduarse, inició su camino laboral en una corporación grande. Era un puesto inicial en el área de recursos humanos, responsable de coordinar la capacitación de nuevos empleados. Aunque no era exactamente la visión empresarial que tenía en mente, este trabajo le permitió aprender de procesos, estructuras y jerarquías. Observó el liderazgo de diferentes gerentes, se percató de los aciertos y errores de cada uno, y empezó a forjar una idea clara de lo que significaría, para ella, ser una líder. A medida que crecía en esa organización, notó que el sector corporativo tenía reglas muy específicas y que la competencia interna podía llegar a ser feroz. Le intrigaba la dinámica política de la empresa y se preguntaba si eso era lo que realmente quería para su futuro.
Para ella, la pasión y la colaboración eran elementos esenciales para el éxito, y no veía suficiente de ello en el lugar donde trabajaba. Poco a poco, y tras 2 años de experiencia, se dio cuenta de que su camino debía encaminarse hacia un emprendimiento propio. Sin embargo, el miedo a lo desconocido y la incertidumbre de dejar un salario estable la hacían posponer su decisión. Miraba a su alrededor y veía a compañeros que tenían aspiraciones parecidas, pero no se atrevían a renunciar. Consciente de que la juventud y la energía estaban de su lado, decidió dar el salto. Escena 5, la primera empresa. Junto con un par de colegas de la universidad, fundó una pequeña empresa dedicada a la consultoría de talento humano y formación de liderazgo. Su objetivo era cambiar la forma en que las empresas capacitaban a sus empleados y crear un ambiente más participativo y enfocado en el crecimiento profesional de la gente. No fue fácil, tuvieron que invertir ahorros, pedir apoyos a familiares y trabajar días enteros sin recibir un pago, solo con la promesa de un futuro mejor. Al principio, todo se sentía como un experimento. Se encargaban de las ventas, la atención al cliente, la operación, la contabilidad y el marketing, a veces sin saber si iban en la dirección correcta. Pero lo que no les faltaba era entusiasmo. Aunque había momentos de frustración y largas jornadas de trabajo, cada pequeña victoria les confirmaba que estaban en el camino adecuado. Fue en este periodo que nuestra protagonista comprendió lo importante de la perseverancia y la paciencia. Aprendió que un negocio requiere tiempo para florecer, y que cada revés era una oportunidad de aprendizaje. Empezaron con clientes pequeños y poco a poco, su reputación mejoró gracias al boca a boca. A medida que crecían, contrataron a sus primeros empleados y establecieron una cultura organizacional basada en la comunicación abierta y el desarrollo continuo. Escena 6, el deseo de ser madre. En paralelo al crecimiento de la empresa, su vida personal también seguía su curso. Tenía una relación estable y aunque siempre había deseado formar una familia, en los primeros años de la empresa pospuso la maternidad. Quería que su proyecto estuviera en una posición más sólida antes de asumir el desafío de ser madre. Sin embargo, con el tiempo, el deseo de tener hijos se hizo más fuerte. Empezó a preguntarse si podría realmente compaginar su rol empresarial con el de madre. Conversó con su pareja y ambos se dieron cuenta de que ese era el siguiente paso natural que querían dar. Se armó de valor para afrontar el reto, pensando que, si seguía esperando el momento perfecto, tal vez jamás llegaría. Cuando finalmente quedó embarazada, experimentó una mezcla de ilusión y miedo. Por un lado, estaba feliz de la llegada de un nuevo integrante a la familia. Por el otro, el temor de no poder mantener el mismo ritmo de trabajo, de descuidar la empresa o no ser la madre que deseaba ser. Estas dudas la acompañaron durante todo el embarazo, pero también la impulsaron a buscar soluciones creativas. Escena 7, primer embarazo y cambios en la rutina. La etapa del embarazo no estuvo exenta de desafíos. Antes, estaba acostumbrada a trabajar largas horas y a viajar con frecuencia para dar conferencias o reunirse con clientes. Ahora, su cuerpo pedía descanso con más frecuencia, y debía atender controles médicos. Empezó a delegar más tareas y a confiar en su equipo. Esa decisión fue clave para el futuro de su empresa. Al delegar, notó que algunos empleados mostraban un gran potencial que antes no se había revelado por completo. La necesidad de reducir su propia carga de trabajo permitió que otros se empoderaran y asumieran un liderazgo más activo. También se establecieron procesos y estructuras más definidos para que la organización funcionara sin que ella tuviese que supervisar cada detalle. Fue un periodo de crecimiento para la empresa y también de adaptación para ella. Aprendió a soltar el control y a confiar en la gente que había contratado. Por supuesto, hubo errores y momentos de crisis, pero supo manejar esos problemas con paciencia y una comunicación franca con su equipo. Escena 8, el nacimiento y el reto de los primeros meses. Cuando nació su primer hijo, sintió que toda su vida se reordenaba. Las prioridades cambiaron de manera drástica, y lo que antes la preocupaba en el ámbito laboral, ahora parecía pequeño frente a la responsabilidad de cuidar a un bebé. Sin embargo, no quería dejar de ser empresaria. Tenía objetivos claros y amaba su trabajo. Los primeros meses fueron particularmente duros. La falta de sueño, la necesidad de estar pendiente del bebé casi las 24 horas y los pendientes de la empresa que no se detenían la ponían en tensión constante. Hubo momentos en que pensó en renunciar a su negocio y dedicarse por completo a su familia.
Se sintió culpable, agotada, y en ocasiones, saturada emocionalmente. Pero recordó su pasión por emprender, por lograr algo grande, y comprendió que, de alguna forma, debía encontrar un equilibrio. Con la ayuda de su pareja, familiares y amigos, poco a poco fue creando una red de apoyo. También aprendió a identificar lo que era verdaderamente urgente y lo que podía esperar. Entendió la importancia de la planificación, de poner límites y de crear espacios de calidad, tanto para su familia como para su empresa. Escena 9. Organización y planificación estratégica. Una de las herramientas que más le ayudó fue la implementación de un sistema de organización riguroso. Empezó a llevar una agenda detallada que incluía horarios para el trabajo, para su hijo y para ella misma. Aprendió que no se trata de trabajar más horas, sino de trabajar de forma más eficiente. Estableció franjas de tiempo en las que se dedicaba únicamente al bebé, sin distracciones laborales. Creó también espacios para mantener reuniones en horas estratégicas, normalmente cuando sabía que el niño estaría dormido o atendido por alguien de confianza. Así pudo darle a cada faceta de su vida la atención que merecía. Aunque al principio se sentía constreñida por tanto horario y tanta planificación, pronto se dio cuenta de que, en realidad, esta estructura le daba mayor libertad. Ya no tenía la sensación de estar siendo arrastrada por los acontecimientos, más bien, ella tomaba las riendas de su día a día. Con un buen sistema de planificación, era posible avanzar en su carrera profesional, y a la vez, dedicar tiempo de calidad a su familia. Escena 10. El equipo de trabajo como aliado. En el ámbito empresarial, comprendió que un equipo sólido y bien motivado es un pilar fundamental. Si quería tener un cierto nivel de flexibilidad para atender sus responsabilidades familiares, necesitaba rodearse de personas de confianza que pudieran ejecutar las tareas más importantes incluso cuando ella no estuviera presente. Empezó por fomentar en su empresa una cultura de responsabilidad compartida y comunicación abierta. Reuniones semanales, objetivos claros y reconocimiento a los logros de los empleados se convirtieron en prácticas habituales. Se esforzó en entender las motivaciones individuales de cada miembro del equipo, sus metas personales y profesionales, y buscó alinear esas metas con los objetivos de la empresa. Además, promovió la capacitación constante. Ofrecía cursos y talleres para que cada quien pudiera desarrollarse en áreas relacionadas con su puesto, al mismo tiempo, adquiriera nuevas habilidades. Con el tiempo, el equipo no solo creció en número, sino en madurez y profesionalismo, lo cual permitió que ella pudiera ausentarse algunos días sin que el negocio se viera afectado gravemente. Escena 11. Segundo embarazo y lecciones aprendidas. Con el paso de los años, su primer hijo crecía sano y lleno de energía, y la empresa seguía expandiéndose. En ese momento, decidió que era buen momento para tener un segundo hijo. Pero esta vez las circunstancias eran distintas. Ya contaba con más experiencia, un equipo consolidado y un sistema de organización robusto. El segundo embarazo, aunque igual de emocionante, transcurrió con mayor serenidad. Sabía qué esperar, y había aprendido a delegar y a no exigirle a su cuerpo más de lo que podía dar. Por supuesto, tampoco estuvo libre de dificultades, pero ella y su familia estaban más preparados. Esta segunda experiencia también le permitió confirmar que cada niño es diferente y cada embarazo tiene sus propios retos. Sin embargo, el aprendizaje del primero le sirvió para no cometer los mismos errores. Reconoció que la maternidad y el emprendimiento comparten la necesidad de adaptarse constantemente, de reinventarse y de ser resiliente frente a los desafíos. Escena 12. El papel de la pareja. En todo este camino, su pareja jugó un rol determinante. Desde el principio, establecieron una comunicación abierta sobre las expectativas y los deseos de cada uno. Ambos trabajaban, y ambos deseaban criar a sus hijos en un entorno amoroso y estable. Dividieron las tareas del hogar y la crianza de forma equitativa, de manera que ninguno de los dos se viera abrumado por la carga. Entendieron que ser madre y padre es una responsabilidad compartida. Él también ajustó su horario, a veces trabajaba desde casa o se encargaba de llevar a los niños al médico, lo cual era un alivio para ella. Por supuesto, hubo desacuerdos y discusiones, pero siempre mantuvieron el diálogo y el respeto mutuo. Comprendieron que un apoyo sólido en casa se traduce en un mejor desempeño laboral y una atmósfera más sana para los hijos. Escena 13. Crianza consciente y emprendimiento. A medida que sus hijos crecían, ella quiso inculcarles valores de independencia, responsabilidad y creatividad. Creó espacios en casa para que experimentaran,
jugaran y aprendieran por sí mismos, siempre bajo la supervisión necesaria, pero sin limitar su curiosidad natural. Quería que ellos fueran testigos de su labor empresarial, entendiendo que el trabajo es un aspecto importante de la vida, pero no el único. En muchas ocasiones, cuando el trabajo lo permitía, llevaba a sus hijos a la oficina o a los eventos de la empresa para que vieran de primera mano lo que ella hacía y lo mucho que disfrutaba compartiendo su proyecto con otros. Les explicaba, de manera sencilla, cuáles eran sus responsabilidades, por qué viajaba o por qué tenía reuniones con clientes. Su intención era que sus hijos crecieran valorando tanto el esfuerzo como el tiempo en familia. Además, promovía la empatía, la tolerancia y la solidaridad. Por medio de actividades de voluntariado empresarial, también involucraba a sus hijos en causas sociales, para que entendieran la importancia de contribuir a la comunidad. Esto reforzaba su convicción de que una empresa exitosa no solo busca ganancias económicas, sino que también tiene un impacto positivo en la sociedad. Escena 14. Desarrollando habilidades de liderazgo. El liderazgo no se trata solo de dar órdenes, sino de inspirar y dirigir con el ejemplo. Así lo había aprendido desde sus primeras experiencias en la escuela. Con los años, se dedicó a profundizar en temas como la inteligencia emocional, la comunicación asertiva y la motivación. Asistía a cursos, leía libros y escuchaba conferencias que la ayudaban a evolucionar como líder. Aplicaba muchos de esos conocimientos en su día a día, tanto en casa como en la oficina. Por ejemplo, practicaba la escucha activa con sus hijos, tratando de entender sus emociones y necesidades antes de emitir un juicio. En la empresa, fomentaba un clima en el que cada colaborador sintiera que sus ideas eran tomadas en cuenta. Entendió que un buen líder debe ser humilde para reconocer errores y estar dispuesto a aprender de los demás. También debe ser firme en la toma de decisiones cuando sea necesario, y tener la capacidad de mantener la calma en momentos de crisis. Este conjunto de habilidades le permitió gestionar situaciones difíciles, como la rotación de personal o la disputa de algún cliente, sin desatender su responsabilidad como madre. Escena 15. Cómo aprender a decir no. Uno de los grandes retos que enfrentó fue aprender a decir no. Al principio de su carrera, y sobre todo antes de ser madre, tendía a querer participar en cualquier iniciativa o proyecto que se le presentara. Ese exceso de compromisos afectaba su tiempo, su salud y su vida personal. Con la maternidad, tuvo que priorizar y entender que no podía estar en todas partes ni atender a todos. Aprendió a filtrar las solicitudes que llegaban a su mesa y muchas veces, a declinar propuestas que no se alineaban con sus objetivos o que no eran tan urgentes. Esto, lejos de hacerla quedar mal, le permitió ser más confiable y efectiva en los proyectos que se asumía. Además, liberó espacio mental para enfocarse en lo verdaderamente importante. Entender el valor del no la ayudó también a establecer límites más claros. Así, podía proteger su tiempo en familia sin sentir culpa. Explicaba con sinceridad sus motivos y buscaba ofrecer alternativas cuando era posible, de manera que la relación con las personas que solicitaban su ayuda no se viera afectada negativamente. Escena 16. Manejando el estrés y el agotamiento. El estrés era un compañero constante, especialmente en los momentos más exigentes. Para superarlo, exploró diferentes técnicas de manejo de la ansiedad, como la meditación, la respiración consciente y el ejercicio físico. Descubrió que el deporte, en particular el yoga y las caminatas al aire libre, le daba un respiro mental que la ayudaba a recargar energías. Además, comprendió la importancia de buscar ayuda profesional cuando fuese necesario. Asistió a terapia psicológica en distintas etapas de su vida, no por sentirse débil, sino precisamente por reconocer que la fortaleza emocional a veces requiere de un acompañamiento experto. También incorporó pausas activas durante su jornada de trabajo. Cada cierto tiempo se levantaba de su escritorio, estiraba sus músculos y tomaba agua. Este hábito no solo mejoraba su salud física, sino que también favorecía su concentración y productividad. Con el tiempo, inculcó esta práctica en su empresa, con muy buenos resultados en la motivación del equipo. Escena 17. La importancia del autocuidado y la salud mental. Ser madre y empresaria a la vez implica dar mucho de uno mismo. Sin embargo, ella comprendió que es imposible cuidar bien de los demás si uno no se cuida a sí mismo. La salud mental es igual de importante que la física, y dedicarse espacios personales es fundamental para el equilibrio emocional. En su rutina semanal, reservaba tiempo para actividades que la hacían feliz, leer, pintar, tocar un instrumento o simplemente ver una película.
Al principio, podía sentir algo de culpa por perder el tiempo en ocio, pero con el tiempo entendió que esos momentos de desconexión la hacían más productiva y creativa en el trabajo y, por supuesto, más paciente con sus hijos. Además, buscaba rodearse de personas que la inspiraran y le aportaran energía positiva. Limitó el contacto con personas que se quejaban constantemente o que ponían obstáculos sin proponer soluciones. Ese filtro social le permitió mantener un estado mental más estable y confiado. Escena 18. La educación de los hijos en un contexto empresarial. A medida que sus hijos fueron creciendo, empezó a enseñarles algunos aspectos básicos de finanzas y administración. Les explicaba, con ejemplos sencillos, la importancia del ahorro, de invertir en cosas que generen valor, y de no gastar más de lo que se gana. Aunque fuera a un nivel muy elemental, consideraba que era importante que ellos tuvieran una educación financiera temprana. También les hablaba de la ética en los negocios. Les decía que una empresa honesta y comprometida con sus clientes es más valiosa que cualquier firma que solo busque ganancias rápidas. Les contaba historias de grandes empresas que habían fracasado por malas prácticas, y otras que habían trascendido gracias a su integridad y visión a largo plazo. No pretendía que sus hijos fueran empresarios obligatoriamente, quería que ellos, desde pequeños, tuvieran una visión del mundo más amplia y que aprendieran a tomar decisiones responsables. Si en el futuro deseaban emprender, tendrían una base de valores sólida y una perspectiva realista del esfuerzo que implica liderar un proyecto. Escena 19. Inspirando a otras mujeres. Su propio camino la llevó a encontrarse con numerosas mujeres que también deseaban compaginar la maternidad con un rol profesional destacado. Muchas veces la contactaban para pedirle consejos o para compartir sus temores. Ella descubrió que ofrecer mentoría y apoyo a otras mujeres era algo que la llenaba de satisfacción. Así que comenzó a impartir charlas y talleres sobre conciliación laboral y familiar, liderazgo femenino y empoderamiento. En estas charlas, compartía sus historias de éxito, pero también sus errores y aprendizajes. Hablaba de la importancia de tener un plan, de rodearse de un equipo de confianza, de saber pedir ayuda y de no desfallecer ante los obstáculos. Animaba a las mujeres a construir redes de apoyo y a no ver a otras emprendedoras como competencia, sino como aliadas. Esta faceta de su vida creció tanto que creó una fundación enfocada en el desarrollo de habilidades empresariales para madres solteras y mujeres en situación vulnerable. Con los años, logró becar a cientos de personas que, gracias a ese impulso, pudieron iniciar sus propios negocios o acceder a empleos mejor remunerados. Escena 20. Afrontando las críticas y los prejuicios. En su trayectoria, no faltaron las críticas. Algunas personas le decían que era imposible ser una buena madre y, al mismo tiempo, una líder empresarial exitosa. Otros la juzgaban por descuidar a sus hijos si tenía que viajar por trabajo. También existían quienes la menospreciaban en el ámbito de negocios por ser mujer y madre, como si eso redujera sus capacidades profesionales. No fue fácil lidiar con esos prejuicios, pero ella se apoyó en sus logros, su carácter y las personas que creían en ella. Respondía con resultados, la empresa prosperaba, y sus hijos crecían sanos y queridos. Su vida familiar no era perfecta, pero nadie tenía una vida perfecta. Aprendió a no dar demasiada importancia a comentarios que no tuvieran un fundamento real y a centrarse en lo que sí estaba bajo su control. Con el tiempo, comprendió que su historia también servía para romper estereotipos y demostrar que la maternidad no es un obstáculo para el éxito, sino una fuente de motivación y un catalizador de fortalezas, siempre y cuando se cuente con el apoyo adecuado y la actitud correcta. Escena 21. El valor de la paciencia. La paciencia es una de las virtudes más difíciles de cultivar en un mundo acelerado y competitivo. Sin embargo, en su experiencia, fue un ingrediente esencial. A veces, los proyectos tardan más tiempo del esperado en despegar. Otras veces, los hijos requieren una atención extra, están enfermos o demandan más presencia emocional. Entendió que el emprendimiento es un maratón, no un sprint. Hay que mantener el ritmo y, sobre todo, disfrutar el recorrido, sabiendo que el éxito no es inmediato. Aprendió a celebrar cada pequeño paso, el primer gran cliente que confiaba en su empresa, la primera palabra de sus hijos, el primer éxito escolar. Cada logro, por pequeño que fuera, se convertía en un recordatorio de que todo esfuerzo vale la pena. Esta paciencia también se reflejó en la relación con su equipo. Sabía que no todos aprendían al mismo ritmo, y que algunas personas requerían más orientación. En vez de impacientarse,
prefería guiarlos y enseñarles, reforzando la cultura de la empresa basada en el crecimiento y la colaboración. Escena 22. Cómo identificar oportunidades de negocio. Además de ser consultora en temas de talento humano, con los años comenzó a diversificar sus inversiones y a explorar nuevos sectores. Desarrolló una habilidad para identificar oportunidades de negocio, ya fuera en el mercado digital, en bienes raíces o en alianzas estratégicas con otras empresas. Su método se basaba en la observación y la investigación. Siempre estaba atenta a las tendencias del mercado y se rodeaba de expertos para profundizar en áreas que desconocía. Evaluaba la factibilidad de cada idea con un enfoque práctico. ¿Cuál es la inversión necesaria? ¿Cuál es el retorno esperado? ¿Cómo se gestionan los riesgos? No todas las oportunidades resultaron exitosas, pero incluso de esas experiencias aprendió. Sus hijos, cada vez más grandes, veían en ella un ejemplo de valentía al aventurarse en distintos proyectos. Los incluía en algunas discusiones y les preguntaba su opinión, fomentando su pensamiento crítico. Así, la combinación de su instinto, su formación y la perspectiva de su familia la ayudaba a tomar decisiones informadas. Escena 23. Tecnología y teletrabajo. La adopción de tecnología fue un factor clave para lograr un mejor equilibrio entre su vida familiar y profesional. Se adaptó al teletrabajo antes de que fuera una tendencia global. Gracias a videoconferencias, aplicaciones de mensajería y plataformas en la nube, podía coordinar tareas y atender a sus clientes sin necesidad de estar físicamente en la oficina todo el tiempo. Esta flexibilidad le permitió estar presente en momentos cruciales de la vida de sus hijos, como citas médicas, reuniones escolares o actividades extracurriculares. Del mismo modo, su equipo también tuvo la oportunidad de trabajar desde casa algunos días, lo que generó un mayor nivel de satisfacción laboral y retención del talento. Por supuesto, se necesitaron lineamientos claros y una comunicación constante para que todo funcionara sin problemas. La tecnología también le abrió las puertas a un mercado global. Pudo ofrecer servicios de consultoría a distancia, llegar a clientes de diferentes países y realizar colaboraciones internacionales sin tener que viajar tanto como antes. Fue un salto cualitativo que la afianzó como referente en su sector. Escena 24. Cómo enfrentar fracasos y reinventarse. No todas fueron victorias. Hubo proyectos que fracasaron rotundamente. En cierta ocasión, invirtió en un negocio que prometía ser la revolución en el campo de la educación virtual, pero, por mala gestión de los socios y poca aceptación del mercado, terminó cerrando. Ese golpe afectó su economía y su ánimo, pero también la obligó a replantear sus criterios de inversión y la importancia de contar con socios alineados en valores y objetivos. En otro momento, una recesión económica llevó a la empresa a reducir costos y a despedir a algunos empleados. Fue una decisión dolorosa que impactó su conciencia y la cultura de la organización. Aprendió que, en tiempos difíciles, la transparencia con el equipo es fundamental. Explicó las razones con honestidad, ofreció apoyo, en la medida de lo posible, buscó reubicar a algunos de los empleados en otras áreas. Cada uno de estos fracasos la llevó a reinventarse y a ser más cauta, pero también más sabia. Entendió que el fracaso no es el fin, sino una experiencia que, si se aborda con la mentalidad correcta, abre nuevas posibilidades de crecimiento. Escena 25. La relevancia de la inteligencia emocional. En su camino como madre y empresaria, la inteligencia emocional resultó ser una de las habilidades más valiosas. Entender y manejar sus propias emociones, así como reconocer las emociones de los demás, le permitió forjar relaciones sólidas y un entorno más armónico. Desarrolló la costumbre de revisar al final de cada día cómo se había sentido durante diferentes situaciones, reuniones tensas, discusiones con su pareja, dificultades con sus hijos. De esta manera, tomó conciencia de sus reacciones y buscó mejorarlas. En la empresa, promovía dinámicas de integración para que los empleados se conocieran mejor y pudieran apoyarse mutuamente. La inteligencia emocional también fue esencial para comprender a sus hijos y manejar con serenidad los inevitables conflictos familiares. En lugar de imponer castigos sin explicación, prefería dialogar, escuchar y empatizar. Creía que esto fomentaba en sus hijos una capacidad de autorregulación emocional que les sería útil toda la vida. Escena 26. La búsqueda del sentido de vida. A lo largo de los años, se hizo consciente de que su vida no solo giraba en torno a los negocios y la familia. Empezó a preguntarse por su propósito más profundo: ¿para qué estaba haciendo todo esto? ¿Cuál era el legado que deseaba dejar en el mundo?
La respuesta no era inmediata, pero se fue clarificando con el tiempo. Se dio cuenta de que lo que realmente la motivaba era ayudar a otros a descubrir su potencial, ya fuera a través de su empresa de consultoría, su fundación para mujeres emprendedoras o, simplemente, a través de charlas informales. El éxito financiero era importante, pero no era lo fundamental. Lo verdaderamente esencial era sentir que estaba aportando algo valioso a la sociedad y que sus hijos pudieran ver en ella un modelo de perseverancia y empatía. Con esta claridad de propósito, tomó decisiones más alineadas con sus valores. Por ejemplo, se alejó de ciertos proyectos que podían ser lucrativos pero que no se ajustaban a su visión ética. Prefirió enfocarse en iniciativas que tuvieran un impacto positivo, aunque su rentabilidad fuera a mediano o largo plazo. Escena 27. Cuidando la relación de pareja. La relación de pareja, aunque sólida, no estaba exenta de crisis. La gran cantidad de roles y responsabilidades que ambos tenían generaba tensiones y roces. A veces, llegaban tan cansados al final del día que apenas podían conversar. En esos momentos, la rutina se convertía en una amenaza para la conexión emocional. Para contrarrestar esto, decidieron programar citas semanales, tiempo a solas para conversar sin distracciones, recordar por qué se enamoraron y reencontrar la complicidad perdida. También planificaban viajes en pareja, aunque fueran cortos, para desconectarse del trabajo y enfocarse en su relación. Por otro lado, trabajaron en mejorar la comunicación. Evitaban los reproches y las discusiones sin sentido, buscando siempre expresar sus necesidades y sentimientos de forma constructiva. Aprendieron a resolver sus diferencias con respeto, sin olvidar que ambos compartían la meta de ser buenos padres y perseguir sus objetivos laborales. Escena 28. Educar a través del ejemplo. La forma más poderosa de educar a sus hijos era a través del ejemplo. Ser coherente con lo que decían y hacían, tanto ella como su pareja, era fundamental. Si les enseñaban la importancia del esfuerzo, trataban de que los hijos vieran cómo ellos mismos se esforzaban en su día a día. Si les decían que era importante ser honestos, se cuidaban de no mentir o de no ocultar información. En la empresa, también procuraba ser un modelo de integridad, respetando siempre a sus colaboradores y clientes. La coherencia era un valor muy importante para ella, y aunque a veces era difícil mantenerla en todos los aspectos, hacía lo posible por ser fiel a sus principios. Con el paso del tiempo, notó cómo sus hijos internalizaban esos valores. Veía cómo eran solidarios con sus amigos, responsables en sus tareas y, al mismo tiempo, curiosos por aprender de la vida. Para ella, nada era más gratificante que saber que estaba criando personas con un corazón noble y una mente abierta. Escena 29. La importancia de la diversión. En un estilo de vida tan ajetreado, no podía faltar la diversión. Conscientemente creaba momentos de esparcimiento y risas tanto en casa como en la empresa. Celebraban los cumpleaños, hacían fiestas temáticas, organizaban juegos de mesa los fines de semana y excursionaban en familia cuando podían. A nivel laboral, de vez en cuando sorprendía al equipo con actividades recreativas o retos motivacionales. Entendió que la diversión en el trabajo fomenta la creatividad, refuerza los lazos y mejora la productividad. Además, creaba un ambiente donde la gente se sentía cómoda y valorada, lo que reducía la rotación de personal y mejoraba la reputación de la empresa. El humor también le sirvió para manejar tensiones y para enseñarles a sus hijos que, a pesar de las dificultades, siempre se puede encontrar un momento de alegría. Escena 30. Retos de la adolescencia. Conforme sus hijos entraron a la adolescencia, los retos cambiaron. Ya no eran las atenciones constantes de la niñez, sino la necesidad de guiar a jóvenes que buscaban más independencia. El diálogo se volvió más crucial que nunca. Debía encontrar el balance entre darles libertad y asegurarse de que no tomaran decisiones precipitadas. La comunicación honesta y el respeto mutuo fueron sus principales herramientas. Les decía que, si bien ellos tenían su propio criterio, ella seguiría siendo una adulta con más experiencia y deseaba orientarles para evitarles sufrimientos innecesarios. No siempre era fácil, pues los adolescentes son testarudos en ocasiones, pero la confianza construida durante la infancia ayudó a mantener la unión familiar. También fue un periodo de autocrítica. Se preguntaba si habría pasado suficiente tiempo con ellos cuando eran pequeños, o si los había sobreprotegido en algunos aspectos. Sin embargo, decidió enfocarse en el presente y en la oportunidad que tenía de seguir siendo una influencia positiva en sus vidas. Escena 31. La evolución de la empresa.
La empresa creció hasta convertirse en una firma reconocida a nivel nacional e internacional. Contrataron a más personal, abrieron sucursales y ampliaron los servicios de consultoría. Ella empezó a delegar todavía más la operación diaria y se enfocó en la estrategia a largo plazo y en la expansión. También buscó alianzas con otras organizaciones y creó programas de formación en conjunto con universidades. Una de las cosas que más disfrutaba era identificar jóvenes talentos y ofrecerles oportunidades de desarrollo profesional. Tenía la convicción de que, al fomentar el crecimiento de los demás, la empresa también prosperaba. Aún así, ser la cabeza de una compañía de ese tamaño requería decisiones complicadas. Algunas implicaban cambios estructurales o reducciones de personal en momentos de crisis. Otras tenían que ver con abrir nuevos mercados. Siempre intentaba tomar esas decisiones basándose en datos, asesoría de expertos y, sobre todo, sus valores. Escena 32, maternidad y emprendimiento en la era digital. Con la llegada de la era digital, el panorama empresarial y familiar se transformó aún más rápido. Las redes sociales, las plataformas de e-commerce, las herramientas de automatización y la globalización de los mercados plantearon nuevos desafíos y oportunidades. Se esforzó por mantenerse al día con la tecnología y enseñar a sus hijos a usarla de forma responsable. Les hablaba de la importancia de proteger su privacidad en línea, de ser críticos con la información que encontraban y de no dejarse llevar por la presión social digital. A nivel empresarial, implementó estrategias de marketing digital para posicionar su marca, reforzó la ciberseguridad y mejoró los canales de comunicación con los clientes. La transición digital también le permitió a la empresa tener un impacto más global. Empezaron a ofrecer webinars, cursos en línea y servicios de consultoría virtual que llegaron a otras latitudes. Fue un paso natural que la mantuvo competitiva y relevante en un mundo en constante cambio. Escena 33. Cultivando una visión de largo plazo. En medio del día a día, que solía ser absorbente, ella siempre buscó proyectarse hacia el futuro. No solo se trataba de planear el siguiente trimestre o el siguiente año, sino de imaginar cómo quería que fuera su vida en una década o más. Hacía ejercicios de visualización y escribía sus objetivos en un cuaderno, con la intención de ir midiendo sus avances periódicamente. El largo plazo la motivaba a seguir formándose, a leer e informarse sobre tendencias económicas y sociales, y a planear la sucesión de liderazgo en la empresa. Consideraba fundamental preparar a nuevos líderes que pudieran continuar el legado, entendiendo que ningún proyecto debe depender al 100% de una sola persona. En el ámbito familiar, la visión de largo plazo la impulsó a inculcarles a sus hijos la importancia de la educación constante y del amor por el aprendizaje. Les recordaba que el mundo cambió, cambia y seguirá cambiando, y que solo quienes sepan adaptarse con agilidad podrán mantenerse a la vanguardia. Escena 34. Momentos de crisis familiar. No todos los problemas provenían del trabajo. También hubo crisis familiares que la sacudieron profundamente. La enfermedad de un ser querido, la muerte de sus abuelos o dificultades económicas en la familia extendida. Estos momentos la obligaron a frenar su ritmo y reevaluar sus prioridades. Durante estas crisis, entendió la fragilidad de la vida y la importancia de estar presente para los seres que más amaba. Se esforzó por acompañar a sus familiares en el hospital, organizó la logística para el cuidado de sus padres ancianos y buscó consejo profesional cuando sintió que la situación la sobrepasaba emocionalmente. Aunque fueron etapas dolorosas, le dejaron lecciones muy valiosas sobre la empatía, la compasión y la humildad. Descubrió que, si bien los logros empresariales son importantes, nada se compara con la calidez y el apoyo de la familia en los momentos duros. Escena 35. Creando una marca personal. Con el tiempo, su nombre como consultora y conferencista tomó fuerza. Empezaron a invitarla a eventos de talla internacional, a foros empresariales y a congresos de emprendimiento. Allí, compartía su testimonio sobre cómo equilibrar la maternidad y la dirección de una empresa. Su historia se volvió un referente para muchas mujeres y hombres que buscaban compatibilizar varios roles en su vida. Desarrolló una marca personal basada en la autenticidad, la perseverancia y el liderazgo humano. Publicó libros y artículos en revistas especializadas, y algunos de sus discursos se viralizaron en redes sociales. Fue así como su mensaje llegó a audiencias más amplias, generando un impacto que ella misma nunca imaginó. La notoriedad también trajo críticas y presiones para que se ajustara a una determinada imagen pública. Sin embargo, se mantuvo fiel a su esencia y a su manera de ver el mundo,
consciente de que la aceptación universal es imposible y de que lo más importante era conservar su integridad. Escena 36. El legado para sus hijos. Al llegar a cierta madurez, empezó a pensar en el legado que dejaría a sus hijos. No se trataba solo de un patrimonio económico, sino de la herencia de valores, principios y enseñanzas. Quería que sus hijos entendieran que la vida es un constante aprendizaje, y que no debían temer a los cambios ni a los retos. Les habló de la importancia de la disciplina y la constancia. Les mostró cómo ella había superado obstáculos y cómo, gracias a su perseverancia, había construido algo que no solo beneficiaba a su familia, sino también a muchos empleados y clientes. Les recalcó que el poder más grande de una persona no reside en el dinero, sino en su capacidad de crear, de soñar y de transformar la realidad a su alrededor. Al mismo tiempo, les dio la libertad de elegir su camino profesional. Nunca los presionó para que siguieran sus pasos en la empresa familiar. Pero sí les ofreció orientación y apoyo en todo lo que decidieran hacer. Su mayor deseo era verlos felices y realizados, sin importar la profesión que escogieran. Escena 37. Reflexiones sobre el éxito. Con frecuencia, le preguntaban cómo definía el éxito. Con el paso del tiempo, su respuesta evolucionó. De joven, pensaba que el éxito tenía que ver con el prestigio, el dinero y el reconocimiento social. De adulta, y sobre todo tras la maternidad, entendió que el éxito es más amplio. Implica tener una familia unida, un trabajo que la apasione, salud mental y física, y la posibilidad de contribuir positivamente a la sociedad. Para ella, el éxito es poder acostarse cada noche con la certeza de que se ha vivido un día con propósito, de que se ha dado lo mejor de sí misma en el ámbito profesional y personal. También es saber que, a pesar de las adversidades, se mantiene la integridad y los valores. El éxito es, en gran medida, la paz interior que se logra cuando se vive de manera coherente con lo que se piensa y se siente. Escena 38. Inspirando a futuras generaciones. Su rol como conferencista y mentora la llevó a interactuar con jóvenes de todo el mundo. Encontraba que muchos de ellos tenían un gran potencial, pero también muchos miedos e inseguridades. Les transmitía que es normal sentir miedo, pero que no se puede permitir que ese miedo paralice los sueños. Les aconsejaba que se formaran constantemente, que leyeran, que buscaran mentores y que conectaran con personas afines a sus objetivos. Les recordaba que el éxito no llega solo, que implica trabajo duro, sacrificio y, sobre todo, perseverancia. Les insistía también en la importancia de rodearse de gente positiva y de saber pedir ayuda cuando se necesite. Con cada charla, sentía que aportaba un granito de arena para que las próximas generaciones fueran más conscientes, más solidarias y más comprometidas con el bienestar del planeta. Creía firmemente que formar buenos líderes era la mejor inversión de futuro. Escena 39. El rol de la madre en la sociedad actual. En un mundo cada vez más equitativo, aunque aún con grandes brechas, ser madre y empresaria sigue siendo un reto. Pero ella veía cómo se estaban abriendo oportunidades inéditas para las mujeres, gracias a los avances tecnológicos, los cambios culturales y el acceso a la educación. Explicaba que la sociedad necesita del talento de las mujeres, y que las madres pueden aportar una sensibilidad especial y una visión inclusiva que enriquece el tejido empresarial. Sin embargo, también hacía hincapié en que los hombres deben asumir un rol activo en la crianza y en las tareas del hogar, para lograr una verdadera igualdad. Creía firmemente que la maternidad no debe ser vista como un obstáculo, sino como un motor de creatividad y de fuerza, siempre que se cuente con el entorno adecuado y con políticas laborales que fomenten la conciliación. Escena 40. Aceptación de la imperfección. Un punto clave en su evolución fue aprender a aceptar su propia imperfección. Durante mucho tiempo, se exigió ser la madre ideal y la empresaria perfecta, lo cual resultaba insostenible. Con el tiempo, entendió que cometer errores es parte del proceso y que la búsqueda de la perfección puede llevar a la frustración. Reconoció que había días en que no podía cumplir con todas las tareas, que a veces olvidaba algo del colegio de sus hijos o que en la empresa podía darse algún fallo logístico. En lugar de culpabilizarse, decidió aprender de cada error y hacer los ajustes necesarios para mejorar. La aceptación de su imperfección la hizo más cercana y humana ante los demás. Sus empleados se identificaban con su humildad, sus hijos veían en ella a una persona real que, a pesar de los tropiezos, seguía adelante con fuerza. Este enfoque redujo significativamente el estrés y le permitió disfrutar más de cada etapa de su vida. Escena 41. Gratitud y conexión espiritual.
a medida que progresaba en su carrera y su vida familiar, desarrolló un sentido profundo de gratitud. Valoraba cada oportunidad, cada persona que la había apoyado en el camino, cada experiencia vivida. Empezó a llevar un diario de gratitud, donde anotaba 5 cosas por las que se sentía agradecida al final de cada día. Encontró también en la espiritualidad un refugio. No necesariamente se alineó con una religión específica, pero sí con una práctica de meditación y reflexión que le permitía conectarse con algo más grande que ella misma. En momentos de ansiedad o confusión, ese espacio interno la ayudaba a encontrar claridad y serenidad. Con el tiempo, inculcó a sus hijos la costumbre de apreciar las cosas simples, la salud, el amor, el techo que los cobija, la comida en la mesa. Quería que crecieran con la conciencia de que, a pesar de sus privilegios, debían mantenerse humildes y agradecer cada bendición que recibieran. Escena 42, la nueva generación de emprendedores en familia. Sus hijos, ya adolescentes y algunos en la etapa universitaria, comenzaron a mostrar interés por el emprendimiento. Aunque sus caminos y áreas de pasión eran diferentes, se veían influenciados por la trayectoria de su madre. Empezaron a hablar de proyectos propios, a explorar ideas de negocio y a buscar maneras de generar ingresos y, al mismo tiempo, un impacto social. Ella los alentó, pero también les recordó que el éxito no llega de la noche a la mañana. Los orientaba a elaborar planes de negocios, hacer estudios de mercado y asegurarse de que su idea realmente resolviera un problema o cubriera una necesidad. También los invitó a buscar mentores y a participar en incubadoras de empresas para rodearse de una comunidad de aprendizaje. Le daba gusto ver cómo sus hijos asumían retos con pasión y cómo aplicaban algunos principios que habían aprendido en casa. Sin embargo, los dejaba tomar sus propias decisiones y equivocarse. Sabía que el aprendizaje real surge de la experiencia directa y de enfrentar las consecuencias, tanto buenas como malas, de los actos. Escena 43, celebrando los logros como familia. Cada logro empresarial era motivo de celebración en familia. Podía ser la firma de un nuevo contrato importante, la apertura de una nueva sede o un reconocimiento público. Lo mismo sucedía con los logros personales de cada miembro, la graduación de los hijos, los avances del padre en su carrera profesional o cualquier victoria cotidiana. Estas celebraciones no siempre eran grandiosas, a veces se trataba de una cena especial en casa, un viaje corto o un simple brindis. Lo importante era compartir la alegría y reforzar la unión familiar. Además, en estas reuniones, solían recordar los obstáculos que habían superado, dándose cuenta de todo el camino recorrido. Para ella, estos momentos de celebración eran un bálsamo que reforzaba la motivación para seguir avanzando. Entendió que celebrar en familia creaba lazos emocionales fuertes, haciéndolos más resilientes ante cualquier adversidad futura. Escena 44, el impacto social de la empresa. Consolidada su empresa en el mercado, decidió destinar una parte de las ganancias a proyectos sociales y ambientales. No quería que su labor solidaria se limitara a la fundación que había creado para mujeres emprendedoras, buscaba ampliar el alcance de su impacto. Se asoció con organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente y al apoyo de poblaciones vulnerables. Conformó un departamento de responsabilidad social empresarial, RSE, que se encargaba de planificar y ejecutar iniciativas de voluntariado corporativo, donaciones estratégicas y campañas de concientización. Sus empleados también se involucraban, lo que generó un mayor compromiso y sentido de pertenencia. Muchos de ellos se sentían orgullosos de trabajar en una empresa que no solo buscaba el beneficio económico, sino también el bien común. Esta decisión estratégica fortaleció la imagen de la compañía y atrajo a clientes que valoraban la responsabilidad social. Pero, sobre todo, la llenó a ella de satisfacción personal, pues veía en esos proyectos la materialización de sus convicciones y la posibilidad de dejar un mundo mejor para sus hijos. Escena 45, recapitulando lecciones de vida. Al mirar atrás, veía que su vida había sido una constante serie de aprendizajes. Enumeraba algunas de las lecciones más importantes que la maternidad y el emprendimiento le habían brindado. Primero, la resiliencia, la capacidad de recuperarse y aprender de cada caída. Segundo, el poder de la comunidad, construir una red de apoyo es fundamental para avanzar. Tercero, la importancia de la organización y la planificación, tener un sistema sólido permite equilibrar múltiples roles. Cuarto, la humildad y la gratitud, reconocer que nadie llega solo y que cada paso es un regalo. Quinto, la necesidad de vivir de manera coherente con los propios valores y pasiones. Sexto,
El valor del descanso y el autocuidado. Sin una buena salud mental y física, es imposible rendir en el trabajo y en la familia. Escena 46. Cómo afrontar el futuro. El mundo sigue cambiando, y los desafíos no se detienen. Sin embargo, ella ha aprendido a abrazar el cambio y a verlo como una oportunidad. La tecnología, la globalización y los nuevos modelos de negocio exigen una actitud flexible y un aprendizaje constante. Está convencida de que, mientras mantenga vivos su pasión, su deseo de aprender y sus valores familiares, podrá adaptarse a lo que venga. Así como sus hijos la ven a ella como una referencia, ella también aprende mucho de ellos, de su visión fresca y de su dominio de la tecnología. El futuro la ilusiona, no la asusta. Tiene planes de seguir expandiendo su empresa, colaborar en nuevos proyectos de impacto social, sobre todo, disfrutar de la vida en familia, consciente de que ese es su tesoro más valioso. Escena 47. Palabras finales de inspiración.